metáfora? Ahí por favor silencien los micrófonos que hay un niño. Bueno, les decía entonces, empleo metafórico. Yo ya les escribí lo que era la metáfora. ¿No? No, profe. Es una figura estilística. Estilística es de estilo o forma de escribir, que consiste en la traslación de un elemento real a un elemento figurado. ¿Está? Se llama metáfora pura cuando se dice solo el elemento figurado. Es este caso, ¿no? Entonces, ejemplo, sangrías. ¿Está? Nosotros tenemos que deducir por el contexto lo que es, ¿está? En este caso, dijimos que sangrías eran cortes. ¿Recuerdan? Cortes en el costal de harina. Es decir, en ese saco grande de harina. ¿Está? Si dijera el costal es una sangría, ¿está? O el corte es una sangría, mejor dicho, sería una metáfora explícita. Es cuando se encuentran tanto el elemento real, ¿está? En este caso corte, como el figurado. No les voy a poner corte ahí porque se van a pensar que siempre es corte. Real, coma, como el figurado. ¿Ah? El elemento real es lo que se quiere explicar. En este caso el corte. ¿Cómo era el corte? ¿Qué quería decir del corte? Y el elemento figurado es el que se elige para la explicación, es decir, lo que se inventa para explicar mejor. ¿Y por qué es más rico? Porque es más rico en el sentido literario, ¿no? Es decir, que causa un mayor impacto como lectores, ¿no es cierto? Que diga sangría, porque tiene connotaciones, es decir, asociaciones, como nosotros vimos el otro día que al sangría connota algo que se pierde, algo que no se hace, que no es natural, sino que se hace artificialmente, algo por donde sale de a poco, ¿tá? Se va filtrando de ese costal la harina, ¿tá? Por eso decir sangría, en este caso, es mucho más rico que decir solo hizo un corte en el costal. ¿Van entendiendo por ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos entonces a lo que sería la pregunta. Estamos en la pregunta. Ahí estábamos viendo lo que eran los integrantes de su familia. Habíamos mencionado que estaban por un lado el padre y la madre. Vemos que la madre después, ¿qué empieza a hacer la madre? Cuando queda viuda. Se va a la ciudad y empieza a cocinar para los estudiantes, a lavar la ropa de la caballeriza. Ahí está, muy bien, Mariana. Entonces, ella empieza a trabajar y a sobrevivir como haría hoy mismo cualquier madre que queda sola con sus hijos, ¿no es cierto? Entonces,
queda entonces trabajando sola. Fíjense que ahí es importante señalar, no se olviden que yo estoy poniendo notas, ¿está? Hoy especialmente porque a veces participan y si bien tengo orales, pero Mariana Álvarez recién participó, ¿no? Bien. Antunes, profe. Antunes, perdón. Perfecto. Fíjense ahí, vínose a vivir a la ciudad, estoy en la página 18, segundo párrafo, y alquiló una casilla. Fíjense esa palabra casilla, ¿qué sugiere? Suena como, me parece a mí, ¿no? Casilla, como si fuera como una cabaña, como de madera, o Diminutivo no de sé. casa, de casita. Era como una casa pobre. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es Y de chapa, ¿verdad? un sustantivo, exacto, el sustantivo diminutivo Construcción precaria, chapa y madera seguramente. de casa, ¿está? Que expresa, si bien como dice el compañero, no dice exactamente de qué es, ¿no es cierto? Que expresa la pobreza, porque no es una casa, sino una casilla, ¿está? Que expresa la pobreza, ¿está? Es el diminutivo de casa, expresa la pobreza en la que se encuentran. ¿Está? Y metióse a guisar a comer a unos ciertos estudiantes y lavaba la ropa de ciertos mozos de caballos en el comendador de la Magdalena, bueno, etc. Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrábase en casa. Yo al principio de esa entrada pesábame con él y habíale miedo, viéndole el color y el mal gesto que tenía. Ese más es la conjunción adversativa, pero, ¿tá? Que siempre resta a lo anterior. Fíjense la construcción. Viendo el color y el mal gesto que tenía, ¿tá? Más, pero, ¿tá? De que vi con su venida mejoraba el comer, fuile queriéndolo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en invierno leño a lo que nos calentaban. Entonces, destacamos entonces de allí ese más sin tilde, o sea, no es el adverbio de adición más, ¿tá? Sino que es la conjunción copulativa, ¿cómo sería la de pero, no es cierto? Con el significado de pero. Entonces, ¿quién me resume ahí lo que pasó? El hombre le ayudaba con comida, o sea. Sí. Que a pesar de la situación de lo que pasaba la madre, tratando de salir adelante, el hombre le ayudaba, aunque no le gustaba a Lázaro mucho la forma de él. Ahí está. Entonces, fíjense que este interés que tiene, fíjense que está todo contado desde el punto de vista del niño Lázaro, ¿no? Y está diciendo entonces que si bien le tenía miedo por el color, ahí que vemos que hay algo de qué tipo. Racismo. Hay un racismo. racismo, ¿no es cierto? Hay un racismo, justamente porque le daba miedo, ahí lo dice, por el color, ¿no es cierto? Pero hay un interés, es decir, el interés es que mejoraba la comida. Vamos a ver acá que en lo que vayan a dar después los demás tratados, vamos a ver que acá el interés va a ser por las cosas más
imprescindible está, que es la comida, la supervivencia, el techo, ¿no es cierto? Es decir, vieron que entonces ahí él cambia y al traer leños y comida, cambia entonces su actitud hacia él. ¿Ah? Bien. Bueno, eso contestaría la pregunta 3, que entonces quedó, que era lo que vivía, ¿no? Y los integrantes de su familia. Luego nace allí un hermanito, ¿está? Y hay una especie de reflexión. Vieron que el niño le decía madre Coco, viéndole al padre, ¿no? Se ve que el padre era como que lo asustaba, ¿no? Y entonces hay una mala palabra, eso es significativo, que me acuerdo que la compañera el otro día también se admiró de que estuviera allí, para expresar el habla vulgar de la época, ¿no es cierto? Y para dar un contexto sociocultural de lo que era ese ambiente. ¿tá? No se olviden que Lazarillo se constituye dentro de este texto en un pícaro, ¿no es cierto? Y que corresponden a las clases sociales más bajas. Y el aprendizaje, la reflexión de él, siempre está. Fíjense en la reflexión, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? ¿Qué indica esa reflexión? ¿Qué les parece? Como que mira lo superficial, que él quiere decir que mira lo superficial, no el interior. Ahí está, ¿no? Como que miran el exterior, ¿tá? Y no miran lo más importante. Bien. Y aquello de encontrar, que es muy bíblico, el encontrar la paja en el ojo ajeno, ¿no es cierto? Es decir, siempre esa gente que critica al otro, pero no se ve a sí mismo, ¿no? La idea es esa. Hay como una relación entre la sentencia bíblica de mirar la paja en el ojo ajeno y esta, ¿no? ¿Cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven así? Bien, ¿quién me sintetiza acá entonces cómo empieza a vivir con el ciego? ¿Quién me lo dice? Y al principio, por lo que yo más o menos tengo escrito acá, que al principio él confiaba del ciego y que bueno, al final lo terminaba engañando, lo maltrataba, le dejaba pasar hambre. Ahí Una está, situación muy bien. ¿Y la madre cómo se lo da a él? Que creo que da unas preguntas. Eso te iba a decir, profesora. Sí. Que la madre se lo encarga como que él iba a pasar mejor con el ciego de lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Sí. De que lo iba a educar. Eso fue lo que me pareció que entendí, de que le iba a dar una vida mejor. Ahí está. ¿Y fue así? No. No, fue para mí no. El primer día que se fue ella lo empezó a maltratar. Le hizo lo del toro que le pegó. Ahí está. Por lo menos antes no estaba en ese sistema de golpes, ¿tá? Tan violentos como el que pasó con el ciego, y bueno, y ustedes se van a encargar de decirme qué va a pasar con los demás amos. Y entonces, acá justamente en la pregunta 3, ¿tá? Es justamente Lázaro se va a vivir con el ciego, ¿tá? Y es el primer episodio del toro de piedra, ¿tá? ¿Cómo es? ¿Quién me lo sintetiza el episodio del toro de piedra? El episodio del toro de piedra fue cuando Lázaro estaba un poco cansado ya de que lo maltrataran, entonces tomó venganza de la forma que él creyó más conveniente, que era engañándolo con lo que él no podía ver, ¿verdad?
Pero pará, Entonces lo puso eso es frente al a... final. En el toro de piedra estaba acá en la página 20. No es eso, es Es cuando él le pega contra el toro y lo lastima. Ahí está. Cuando De él lo repente hace estaban escuchar y le pega yendo. contra el toro, lo lastima y después lo cura con el vino que la... Es Ahí horrible está. eso, ¿no? Pero claro, como que pasaba eso en esa época. Ahí está, ¿no? Les leo una parte y como Lázaro le dice, llega al oído de este toro, ¿no? Que era un toro de piedra, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creciendo ser así, o sea, pensando, era un niño, ¿no? Razonaba con un niño, el otro le dijo que había un ruidito adentro, ¿está? Y él se acercó, y como sintió que tenía la cabeza a par de la piedra, es decir, al lado de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro. Por más de 3 días me duró el dolor de la cornada y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho de la burla. Pareció que en aquel instante desperté de la simpleza en que como un niño dormido estaba. Dije para mí, ¿verdad? Dice este que cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como he de valer. Fíjense, ¿qué les parece este tipo de aprendizaje? Horrible, profesora, pero bueno, eso le hizo a él abrir los ojos de cómo venía la mano con el ciego. También ya venía viendo que no podía creer mucho, confiar en lo que él le decía. Ahí está. Fíjate que le enseña la enseñanza por la violencia, que como alguno me ponía, hoy es impensable, ¿no es cierto? El mozo de ciego, un punto ha de saber más que el diablo. Claro, él quería que fuera astuto. No se daba Ahí cuenta que está. era un niño. Él quería que fuera astuto. Fíjense que acá hay una comparación cuantitativa porque dice más, ¿está? Más que el diablo. Cuantitativa de superioridad. Es decir, que como dice la compañera, el hecho de saber más que el diablo sería que tiene que ser más astuto, más hábil en el sentido negativo de lo que sería esa idea, ¿no? Más que el diablo. ¿Que quién es el diablo? En el caso, ¿para qué sería el ciego, no? Es el mal, ¿no? Representa el mal y justamente en este caso, en todo contexto cristiano, no se olviden que estamos en un contexto cristiano, representa la mayor de las maldades, ¿no es cierto? Y rió, es significativa la risa del ciego, la burla, ¿no es cierto? Y la reflexión final que dice, me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar de cómo me he de valer. Fíjense, ¿es lo mismo decir solo soy que solo estoy? No. No, ¿por qué? Porque solo soy de ser algo y solo estoy de estar solo. Ahí está, es decir, la condición